Hoy hemos visto manifestaciones inaceptables de violencia. Ya ayer se habían tomado de manera ilegal puntos de la carretera tanto en Ica como en La Libertad. Hemos visto actos de vandalismo contra una ambulancia, maltratos contra policías. Son aproximadamente 27 los efectivos que están heridos. Hemos escuchado también al comandante general de la policía reiterar su respeto pues a los derechos humanos, ¿no?, de los manifestantes, pero también reiterar la ilegalidad de una toma de carreteras que lo que busca es pues que el Congreso apruebe, ¿no?, la nueva ley de promoción agraria, que significa un grave problema porque se había derogado la anterior, que en fin tenía pues una serie de controversias en torno suyo. Pero la comisión especial encargada de proponer una nueva ley propuso una que al parecer, según la opinión de agroexportadores, iba a tener efectos nefastos, en realidad no solamente sobre las propias empresas, sino sobre el empleo. Iba a terminar precarizando el empleo debido sobre todo al incremento pues de remuneraciones. Y el incremento de remuneraciones es lo que tiene ahora mismo entrampado el tema en el Parlamento. En la Comisión de Economía hubo una sesión tensa hoy también desde varias perspectivas, y vamos a conversar con Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura, para entender, señor Benítez, buenas noches, gracias por estar con nosotros, entender hasta dónde es que podría moverse esta ley que, como decimos, ya está en un punto bastante complicado porque se les ofreció a los trabajadores pues una ley con, al parecer, muchos problemas. No sé si usted comparte esa opinión. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos hasta dónde se podría llegar, sobre todo con el tema remunerativo, que es lo que aquí y ahora tiene entrampado el debate. Es que precisamente, Enrique, yo creo que ese es el gran problema. El enfoque de la solución no estuvo claro en cuál es la demanda concreta que tienen los los trabajadores en las carreteras. Desde el principio, lo que manifestaron es: no nos están pagando lo suficiente, nos dan un trato que no es razonable, no es digno, y por lo tanto estamos tomando la carretera. Si ese era el problema, la solución entonces era identificar quiénes son esos empresarios que no están cumpliendo con las normas, que contratan servicios, que le sacan la vuelta a la ley, y sancionarlos. Y para eso el Estado tiene las herramientas suficientes. Existe una SUNAFIL que es capaz perfectamente de identificarlos y sancionarlos, y si es necesario, quitarles las exoneraciones que tengan. Entonces, yo creo que aquí había un tema de mal manejo y también aprovechamiento político, ambos. Apenas hubo esta toma de carretera en Ica, principalmente, llega el Poder Ejecutivo, se sienta, y en pocas horas ya la decisión era derogar la ley. Uno no puede, mostrar una salida a ese tipo sin haber hecho un análisis. Esta es una norma que tiene ya más de 20 años, que acaba de tener una renovación el año anterior con un decreto de urgencia 043, que a pesar de que muchos pueden estar o no de acuerdo, tenía grandes diferencias respecto a la ley 27360. Ya incluía 30% de vacaciones, incluía un aumento del aporte de salud que iba a ser progresivamente, llegaba al 9% en aproximadamente unos 4 o 5 años por delante, que ya tenía un cambio en el sueldo mínimo vital porque se había quedado retrasado, y otras cosas más como participación en utilidades, etcétera, CTS, que ya estaban bastante más cercanas a la ley general. Y es precisamente ese el tema. Han derogado una ley que desde mi punto de vista ya estaba bastante mejor, muy cercana al régimen general, y ahora no saben qué hacer porque han destapado la caja de Pandora. Porque lo que ha quedado claro para el que estaba en la carretera es: la nueva ley me va a aumentar el salario. Claro. Y eso no necesariamente es así. Claro. Ya con la derogatoria no se consiguió primero lo que ellos estaban buscando. Recuerdo usted, en ICA decían: no nos movemos hasta que deroguen. La derogaron y hoy día están de nuevo en las carreteras. Porque claramente la norma no iba a solucionar un problema de mercado. Este es un tema que debió llevarse siempre a la negociación directa entre trabajadores y empleadores. Y si no lo manejamos en esa línea, lo único que va a terminar pasando es que no podamos cerrar una norma que llene las expectativas hoy día bastante grandes ya
de la población que está tomando la carretera y que está llegando a situaciones de violencia que por supuesto son reprochables. ¿Cómo Pero leemos? entonces, Sí, ¿dónde está el problema? Ujú. ¿Dónde está la solución? Y claramente esto pasa por un tema también, repito, de aprovechamiento político, y hoy día no saben cómo manejar esa situación. ¿Cómo leemos a las manifestaciones, que finalmente es de alguna manera lo que motiva, ¿no? Estas reacciones del Congreso? ¿Quién está en las manifestaciones? En las manifestaciones están las víctimas, entre comillas, de los servicios, están trabajadores que sí son formales, pero se consideran maltratados por algunas grandes agroexportadoras. ¿Quiénes son los que, en su opinión, están reclamando? Porque como no tenemos una interlocución clara, tampoco podemos identificar muy bien los intereses, que es parte de los problemas sociales que está viviendo el Perú. Ya incluso la agenda se va difuminando. Y como usted señala, sencillamente lo que se reclamaba era, derógame esta ley, y ahora, bueno, súbeme pues el sueldo a 70 soles diarios, ¿no? O sea, ya es difícil establecer precisamente el tipo de negociación que usted está proponiendo, que es como se debería en todo caso proceder. Correcto, Enrique. A mí también me gustaría saber quiénes están en las carreteras. Es algo que ya debería haber hecho el Ejecutivo, identificar en el diálogo que tuvieron en ICA quiénes son, a qué empresas pertenecen, para identificar a los empresarios, convocarlos a una mesa de diálogo y entonces ahí establecer cuáles han sido los problemas y cómo solucionarlos. Un ejemplo muy concreto se dio en la misma semana que tomaron ICA en Piura, en el Pedregal. Lo transmitieron todos los medios. Los trabajadores no estaban contentos con las condiciones laborales, tomaron la puerta de la empresa, reclamaron, salió el dueño, conversaron, se pusieron de acuerdo y todo siguió para adelante y hoy día están trabajando. Era una negociación directa, más aún, Enrique, por una cuestión básica de reglas de mercado. Cuando hay pleno empleo, como en el caso de ICA, o en La Libertad, muy cercano ya a pleno empleo, el salario no debería ser el problema. Porque justamente cuando hay pleno empleo significa que las empresas se pelean por la gente. Deberían apostar a subir más el sueldo para llevarse a un trabajador. Lo que ha ocurrido es que algunos empresarios, usando tácticas vedadas, han contratado servicios que lo que han hecho es cartelizar, precarizar los salarios y entonces la gran tajada se la llevaban ellos. Entonces, ese es un tema cuestionable y que la fiscalización debió haber detectado hace tiempo. Y aquí también decir, los empresarios formales que sí cumplían también debieron denunciar eso, porque el prejuicio ahora es para todos, no solo empresarios, ojo, también para los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que hoy día quieren trabajar. Enrique, hoy día en ICA estamos en época de cosecha. Si esa fruta no sale, se malogra y se acabó la producción de este año. Es decir, estamos en una situación muy crítica. Y ahí valga la pena decirlo también, aprovechada por algunos elementos políticos. Para nadie es un secreto que estamos pues en campaña y algunos están buscando también lugares donde pues mostrarse. Eso está mal, no necesariamente, mientras no promuevan la violencia, mientras no promuevan que se afecten los derechos de terceros, señoras, niños que están ahí sufriendo en las carreteras, que reciben una piedra o que no pueden comer, no pueden ni siquiera ir a un baño. Eso no tiene ningún sentido y ahí el Ejecutivo tiene que ser, yo creo, mucho más proactivo. Yo pienso que aquí no solamente era el tema de ir a exponer algunas propuestas de la ley, aquí había que asumir el liderazgo, Enrique, y yo no he visto eso, lamentablemente. Así es. Ya estamos en lo que estamos. ¿Cómo salimos de esta? ¿Qué es lo que se puede arribar en esta nueva ley? Porque todo indica que va a terminar con algún tipo de nueva ley. Lamentablemente, yo pienso que no vamos a llegar a una ley que satisfaga a todos. Va a ser muy difícil. Yo creo que el Congreso hizo bien, dentro de lo poco que hizo bien, el fin de semana, postergar esto, ¿sí? Porque en realidad, para clavar un alfiler usaron una comba, ¿no? Entonces se tumbaron la ley sin mayor análisis y ahora no saben cómo salir de esto. Entonces, yo no creo que lleguen necesariamente a buen puerto, ya las expectativas están muy altas. Pero aquí lo que hay que hacer es buscar bajar los ánimos, tratar de llegar a un tema de diálogo más directo, que los empresarios conversen con los trabajadores en un espacio más abierto. Aquí tiene que intervenir el Ejecutivo, probablemente como se hizo en ICA, no sé si sea factible la Iglesia. Hay que buscar los espacios de diálogo. Esto no se va a solucionar tampoco ni a pedrones ni a bombazos. Lo que hay que hacer es buscar ese diálogo para que se entienda. Si el problema central siguen siendo los salarios, eso se tiene que buscar un arreglo directo con las empresas que son los que contratan. Luego podemos discutir, Enrique, si la ley
debe ser de una manera o de otra. Si los beneficios tributarios ya se agotaron o deben ir saliéndose de a pocos, o si vamos a todavía guardarlos de alguna manera para ampliar frontera agrícola o de repente para privilegiar a los pequeños que todavía recién están entrando a algún exportador en sierra y en selva. Son discusiones que pueden dar para mucho debate y que deben ser además así, porque son normas que deberían tener una secuencia en el tiempo, una continuidad en el tiempo como ha sido hasta ahora. Enrique, lo que se ha logrado en agricultura no se logra solo por la ley. Mucho cuidado. Se ha logrado porque había una política de Estado, de acompañamiento en términos de infraestructura de riego, de apertura comercial, de trabajo en los temas de servicios sanitarios, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas que se han sumado para que efectivamente empresas importantes hayan crecido, pero también muchas pequeñas y medianas. Tenemos hoy día casi 4.400 empresas y el grueso son pequeñas y medianas. Efectivamente, muy lamentable que lo que finalmente ha sido un motor de la economía nacional en los últimos años, innegable, como usted señala, por clavar el alfiler terminemos dando un combazo. Y lamentablemente es algo que nos está pasando mucho en el país y refleja incluso, no es que antes no hubiera protestas, pero esto se canalizaba pues precisamente a través de actores políticos. Los actores políticos ya no son capaces ni siquiera de establecer una agenda de negociación. Gracias, Juan Manuel Benítez, por acompañarnos.